Buenas tardes. El estudio actual se trata de la incidencia de metástasis ganglionar cervical en el carcinoma escamoso de la cavidad bucal. Este estudio fue realizado por mi persona, el doctor Hamilton Gamarro, con ayuda de la doctora Patricia Chacón, jefa de servicio de cirugía, y el doctor Alex Villela, jefe del servicio de la unidad maxilofacial. Debemos de tener claro que el carcinoma escamoso bucal se va a desarrollar en todas aquellas lesiones malignas que se pueden desarrollar dentro de la cavidad oral y va a involucrar labios, mejillas, suelo bucal, lengua, paladar duro y el istmo de las fauces. Debemos tener claro como anatomía que en la cavidad bucal vamos a tener diferentes tipos de mucosa, las cuales se van a clasificar masticatoria, especializada y de revestimiento. Existen diferentes factores que se han estudiado como factores que predisponen a poder desarrollar este tipo de lesiones malignas, dentro de los cuales es de priorizar el tabaquismo, alcoholismo, infecciones por virus como el virus de papiloma humano, VIH, el consumo o el contacto a factores irritantes mecánicos, la mala higiene bucal deficiente y también factores hereditarios. El carcinoma de la cavidad bucal suele presentarse principalmente en aquellos pacientes mayores de 40 años. Los tumores que se presentan a nivel de la lengua y el suelo de la boca tienen más propensión a presentar metástasis a nivel cervical, incluso en etapas tempranas. Las manifestaciones clínicas características de estas neoplasias se pueden presentar como una leucoplasia, una eritroplasia, una lesión ulcerativa o en combinación. Lastimosamente el diagnóstico se realiza tardíamente. En la mayor parte de los casos se va a diagnosticar en un estadio T4, lo cual indica una invasión de músculos y huesos de la mandíbula y toda la estructura de la bóveda ósea de la boca. Acá tenemos una imagen representativa de las lesiones leucoplásicas que fueron documentadas en nuestros pacientes. Acá tenemos otra también que involucra el piso de la boca, también la cara interna de la mejilla izquierda. Esta es una imagen mixta donde podemos observar eritroplasia, leucoplasia, lesión ulcerativa que se observa a nivel de la base de la lengua y también leucoplasia a nivel posterior. Otra lesión, todas estas imágenes son de los casos documentados en dicho estudio. El objetivo del estudio fue poder determinar los factores epidemiológicos de los pacientes que se presentaron a nuestro hospital y fueron sometidos a una disección ganglionar cervical. También poder identificar todos aquellos factores de riesgo para desarrollar metástasis en los pacientes con un diagnóstico de carcinoma escamoso. Poder identificar también los factores de riesgos asociados a la etiología del carcinoma de células escamosas. Es importante porque de acuerdo a las zonas donde se habiten, se pueden tener diferentes hábitos y costumbres. El tipo de estudio realizado fue un estudio descriptivo retrospectivo. Se realizó una revisión documental de casos en los cuales se revisaron de enero del 2020 a enero del 2021 todos estos datos obtenidos en archivo de nuestro hospital, y los resultados fueron los siguientes. Se documentaron 9 casos, dentro de los cuales podemos observar una media aproximada de 62 años, con un rango de 58 años el paciente de edad menor que se presentó y 73 años el de mayor edad. Es de mencionar, podemos observar que únicamente una persona es de sexo femenino y después el resto de pacientes eran de sexo masculino. La higiene dental que se documentó, de los pacientes, 9% de los cuales representan un 100% tenían una mala higiene dental. Entonces se caracterizó que es un factor importante la higiene dental dentro del desarrollo de esta patología. Un 100% también presentaban pérdidas de piezas dentales, lo cual también se debe a la mala educación que tenemos respecto a la higiene bucal. El tabaquismo dentro de la población masculina, que representaba un total de 8 de la muestra, un 87% que representa 7 pacientes presentaban consumo crónico de tabaco y un 13% que representan a un paciente no tenía antecedente de consumo de tabaco. De la paciente femenina documentada en el estudio, tenía el antecedente de tener un consumo crónico de tabaco. Dentro de lo que se documentó el consumo de alcohol, un 62% de la población masculina sí presentaba un consumo bastante frecuente de alcohol y un 37.5% no refería consumo de alcohol. La paciente femenina documentada sí refería el consumo de alcohol intermitentemente.
Podemos observar entonces, podemos hacer un análisis que el consumo de tabaco se vio como un factor de riesgo más asociado al desarrollo de esta neoplasia. Podemos observar los resultados histopatológicos que ya teníamos documentados previamente. Estos son de los resultados de las biopsias tomadas en sala de operaciones. Todos se presentaron del número 1 al número 5 de nuestros pacientes. Presentaban ya metástasis a nivel cervical. Únicamente no se identificó en un paciente que presentara, en 2 pacientes no se identificó metástasis. Entonces podemos concluir que en un análisis que las células, es que el carcinoma de células escamosas es el cáncer más frecuente a nivel de la cavidad oral. Se vio más en el sexo masculino, es de etiología multifactorial, siendo el factor más importante el consumo de tabaco. La mayoría de pacientes se presentaron arriba de 40 años. El diagnóstico lamentablemente se realizó tardíamente. Podemos observar que de 9 pacientes, 7 ya presentaban metástasis a nivel cervical. Estas son nuestras conclusiones, con lo cual se concluyó también que sigue siendo una patología multifactorial: el alcohol, el tabaquismo, la mala calidad de la higiene oral, el poco apego a un seguimiento odontológico nos va a predisponer a poder desarrollar dicha patología, y por lo que es adecuado que podamos tener una adecuada conciencia en la visita constante y a un especialista y un seguimiento adecuado.